Simplemente destacar el acogimiento que nos da el Politécnico para que podamos compartir estas experiencias, porque sabemos que ustedes también pueden tener inquietudes sobre el tema de la movilidad humana. En ese sentido, bueno, nos acompaña el día de hoy dos ponentes. Primero voy a dar lectura al doctor Salvador David Cobo Quintero. Él es actualmente profesor de carrera del Departamento de Economía Financiera y de los Negocios de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Es economista por el Instituto Politécnico Nacional, demógrafo y sociólogo por el Colegio de México. Cuenta con estancias de investigación en el Center for U.S. Mexican Studies en la Universidad of California y San Diego. Cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público, fue investigador en el Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración y posteriormente en la Unidad de Política Migratoria. Ha participado en proyectos interinstitucionales con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Es profesor invitado del programa de maestría en Migraciones Internacionales que se imparte en la Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia y tiene un acervo de publicaciones en revistas internacionales, capítulos de libros en materia de migración internacional. Sus líneas de investigación versan acerca de los procesos de integración socioeconómica de la población inmigrante en México, de la movida social y los mercados de trabajos, como la movilidad social y los mercados de trabajos en contextos de migración de retorno. Doctor, es un placer tenerlo, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer, por supuesto, la invitación que desde la subdirección académica de nuestra unidad académica me hacen para compartir con ustedes, ¿no?, estos temas que tienen que ver sobre migración. En muy pocas ocasiones en el instituto hablo sobre estos temas, entonces para mí es un gusto compartir con ustedes un poco de lo que hago, ¿no?, normalmente como mis líneas de investigación. He preparado una presentación, ¿no?, espero más o menos ajustarme al tiempo que me han comentado. Lo que les quiero compartir es un poco sobre cómo, digamos, en los últimos años, ¿no?, ha evolucionado el tema de la migración de niñas, niños y adolescentes desde las ambas dimensiones, digamos, en donde nuestro país, digamos, juega un papel importante, ver las migraciones de los niños, niños y adolescentes desde y por México, por supuesto, ¿no?, con ayuda de mucho del trabajo que hacen mis colegas, ¿no?, en las instituciones a través de la sistematización de los registros administrativos y, por supuesto, desde las pocas encuestas que tenemos sobre migración particularmente y que nos permitan dar cuenta sobre esta realidad de la migración de niñas, niños y adolescentes. He organizado la presentación en tres grandes bloques. Por un lado, les voy a un poco plantear algún contexto general en el que se recrea la migración de niñas, niños y adolescentes desde y por México. En un segundo bloque les voy a compartir un poco sobre las estadísticas, ¿no?, que, como les mencionaba, desde algunas instituciones encargadas de la atención de la migración nos comparten sobre todo los niveles, las tendencias, que, como insisto, esto no es un trabajo sencillo porque tiene que ver justo en cómo se convierte el registro administrativo en estadística y, por supuesto, algunos datos que se recopilan a partir de algunos esfuerzos tanto en Estados Unidos como en México a partir de algunas encuestas especializadas. Y por otro lado voy a terminar con una serie, digamos, de retos generales, de desafíos, ¿no?, que impone esta migración de niñas, niños y adolescentes, sobre todo desde la visión de México. Bueno, un poco el contexto, nada más entender que México, por su ubicación geográfica, ¿no?, por su cercanía con el principal país receptor de migrantes, por supuesto, confluyen, ¿no?, estas dimensiones de la migración. Por un lado, ¿no?, te vamos a tener esa migración histórica, ¿no?, México como país de origen de migrantes, ¿no?, en donde, por supuesto, los niños y adolescentes muchas veces acompañan estos procesos de migración, ya sea de manera, digamos, individual o como parte de un proceso de reunificación que se da con las familias, ¿no? Prácticamente creo que no hay mexicanos que no tengan, ¿no?, familiares en Estados Unidos, conocidos o amigos, y en ese sentido, bueno, pues muchas veces lo que implica la migración es, ¿no?, incorporar a los niños, sobre todo, ¿no?, para cuando hay un proceso de reunificación en Estados Unidos.
Por otro lado, ¿no?, esta migración de retorno, ¿no?, que por lo menos en las últimas 2 décadas no se habla, no se es más visible, ¿no?, la migración de mexicanos que están regresando, ya sea de manera voluntaria o como parte de un proceso de reunificación, y que muchas veces en estos procesos pues vienen acompañados de los niños y adolescentes, ¿no? Ya sea porque son inmigrantes o mexicanos nacidos en México, ¿no?, y que bueno, son detenidos por las autoridades migratorias, o como parte, digamos, de los familiares, y que no es menor, por supuesto, ¿no?, de cómo estas familias mixtas, ¿no?, en la literatura, estas familias mixtas ya empiezan a estar presentes. Sobre todo vamos a tener hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos y en Canadá. Y por otro lado vamos a tener, por supuesto, ¿no?, la migración y el flujo y el stock de migrantes en tránsito, ¿no?, y ahí, por supuesto, las imágenes, ¿no?, que son muy comunes de los niñas que son detenidos por las autoridades migratorias en México y por las autoridades en Estados Unidos, y que muchas veces se enfrentan estos procesos de devolución. Y por otro lado, bueno, algo de los temas que a mí me interesan mucho es dar cuenta, digamos, los inmigrantes en México, digamos, qué está pasando con ellos, y ahí vamos a tener, por supuesto, también a los niños adolescentes que también llegan al país como parte de estos procesos de reunificación, o incluso, ¿no?, como solicitantes de refugio. Entonces, ahí tenemos a México con esta diversidad, digamos, estas multidimensiones en las cuales no se recrean los flujos migratorios. Un poco, digamos, cuando uno revisa la literatura sobre, bueno, por qué se está presentando la migración de niños, adolescentes, y digamos las explicaciones no son tanto distintas, ¿no?, a lo que sucede con los otros flujos. Por un lado, podemos un poco hacer mención que hay factores y situaciones estructurales, ¿no?, en los países de origen, la violencia generalizada y el crimen organizado, por ejemplo, en Centroamérica, en algunos países, sobre todo del Triángulo Norte, en donde vamos a tener a los niños adolescentes que también sufren, ¿no?, estos fenómenos como el reclutamiento forzado, que pensaríamos que no ocurre, sobre todo con las pandillas, con las maras. En Centroamérica también está pasando el secuestro, ¿no?, o muchas veces los noviazgos forzados, que muchas niñas y adolescentes no se ven, digamos, un poco huyendo, ¿no?, de estas situaciones, ¿no?, hacen posible, digamos, que se dé la migración de estos niños. Hay una debilidad institucional, por supuesto, para poder un poco poner orden, ¿no?, sobre todo en algunas comunidades. Recientemente en El Salvador, bueno, tenemos toda una discusión de cómo, digamos, ¿no?, con Bukele, esto que está pasando, si hay o no necesariamente ha sido bueno, pero bueno, entre otras cosas ha permitido, por ejemplo, que en El Salvador se pueda realizar trabajo de campo. Antes era imposible poder hacer trabajo de campo en algunas ciudades. Otro elemento importante que vamos a encontrar tiene que ver con la pobreza, ¿no?, y con la ausencia de oportunidades. Vamos a tener un acceso limitado de apoyos gubernamentales, no solamente para esta población, sino también para sus familiares. Para poder retenerlos en los contextos de origen, vamos a tener que hay limitaciones para poder acceder a la educación, a la salud. Por ejemplo, los trabajos de campo empiezan a relatar, ¿no?, la migración de niños y adolescentes en búsqueda con sus familiares de tratamientos médicos, sobre todo, por ejemplo, en Venezuela, donde hay una dificultad para poder continuar con tratamientos, ¿no?, costosos. El tercer componente que vamos a encontrar es las condiciones familiares y de contexto de origen. Hay una violencia doméstica que muchas veces incita, ¿no?, que los jóvenes, niñas y adolescentes no salgan. Los procesos de reunificación familiar inconclusos, es decir, padres que se fueron en la década de los 80, ¿no?, o bueno, más recientemente, y bueno, los niñas, ¿no?, en ese proceso de querer alcanzar a sus familiares, a sus padres, pues inician la travesía, ¿no? Vamos a tener también, y eso es algo que desde la literatura de migración se dice, hay ambientes propicios para la migración. Es decir, bueno, quien no migra es porque para los hombres es poco valiente, ¿no?, o simplemente vivir la aventura, ¿no?, que a veces un poco también en el relato cualitativo aparece, ¿no?, porque migras, ¿no?, porque quería vivir la aventura, ¿no?, porque mis vecinos se fueron y están, etc. Finalmente, 2 elementos que quiero un poco poner: el tema de los cambios en la política migratoria en los países de destino, ¿no?, pues digamos esta poca claridad sobre si se permite o no la migración. Por ejemplo, la suspensión del título 42 en Estados Unidos previo a la llegada de esta actual administración federal,
puso, digamos, como elementos poco claros, es decir, se permite migrar o no, y entonces las imágenes de niños entregándose en la frontera norte incitaban, ¿no?, que pudieran, ¿no?, más personas, sobre todo esta población, pudiera entrar a Estados Unidos. Eso, por supuesto, pasaba por un proceso, pero prácticamente este tipo de condiciones de política migratoria enviaban un mensaje, ¿no?, a la población, sobre todo para que pudieran llegar a Estados Unidos niños, niñas, adolescentes. El otorgamiento, por ejemplo, de algunos estatus migratorios temporales para algunos grupos, entonces también incentivaba para El Salvador, para Haití en algún momento, entonces Nicaragua en algún momento, pues es un poco incitaba, ¿no?, que los niños, niñas o los familiares, ¿no?, hicieran la inversión para enviar a los niños a través, digamos, de algunos métodos para llegar. Y por último, el tráfico y trata de personas, que eso también, por supuesto, existe. Flujos, ¿no?, de migrantes, de niños que están siendo explotados laboral y sexualmente. Desafortunadamente, eso ocurre también y ayudaría a explicar la migración de niños. Básicamente dos elementos conceptuales, porque de pronto aparecen en algunas de las estadísticas, tienen que ver con entender que los niños, adolescentes son actores principales en los flujos migratorios, no se puede obviar su participación y, por supuesto, la necesidad de generar política pública que atiende específicamente a estos grupos. Lo que vamos a tener es que a veces la estadística identifica cuando los niños vienen acompañados, ¿no?, por algún familiar o por algún amigo, que muchas veces, ¿no?, es la persona que fue contratada para acompañar el proceso, y entonces muchas veces se presenta la estadística como un migrante, niño, adolescente no acompañado. Y por otro lado vamos a tener los migrantes, niños, adolescentes que no van acompañados, aunque bueno, muchas veces en el trabajo de campo sabemos que siempre hay alguien, ¿no?, que va vigilando, que no necesariamente cuando es detenido se hace responsable de ello. Eso es algo que ocurre. Bueno, básicamente en este bloque les quiero compartir un poco la estadística que hay sobre la migración de niñas y adolescentes. Lo que tenemos es que la migración de este grupo, ¿no?, está presente en todas las regiones del mundo. Mucho más fuerte, por supuesto, en aquellos niños que tienen como destino, ¿no?, algún país de la Unión Europea, ¿no?, donde prácticamente, ¿no?, es el destino, digamos, de mayor preferencia para los niños, ¿no?, en general. Se habla que actualmente, en el 2020, teníamos como 42 millones de niños, adolescentes migrantes en el mundo. Esta cifra, por supuesto, pudo haber aumentado, ¿no?, los datos más recientes son estos. Vamos a tener también que una parte importante receptora de niños, adolescentes es toda el África, digamos, del norte, y que tiene que ver otra vez, ¿no?, con el tráfico inclusive de niños que se está dando, sobre todo de otros países africanos. La región de América Latina, ¿no?, es el tercer lugar, digamos, como país de destino, región de destino de esta migración de niños, adolescentes. Y de ahí el resto, bueno, aparecen con porcentajes menores. Bien, cuando hablamos de niños, adolescentes, hay que entender que pertenecen a distintos flujos y stock, ¿no? Es decir, bueno, ¿quiénes son los niños que están en tránsito? Los niños, adolescentes que están en tránsito, los que están llegando a México con propósitos de residencia, los que están retornando y los que están saliendo. Entonces, en este primer conjunto de diapositivas les presento un poco estos datos que tienen que ver, entender a los niños, adolescentes en México como país de origen. Es decir, sabemos, ¿no?, que el principal destino migratorio de los mexicanos es Estados Unidos, y entonces lo que vamos a tener un poco en esta cifra es, en esta gráfica, es un poco el stock, es decir, los que ya están en Estados Unidos por generaciones. La primera generación son los mexicanos nacidos en México, la segunda generación son los hijos de mexicanos nacidos en México, y la tercera generación son aquellos que tienen una autoadscripción, ¿no?, al origen mexicano, ¿no? Entonces, sea porque los abuelos o porque alguna situación los vincula con el país. Quiero nada más, ¿por qué mostrarles? Porque justo en la segunda y en la tercera generación el componente de niños, adolescentes es importante. Entonces, esto es un reto que desde la política de México en atención de sus comunidades en el exterior, bueno, cómo proveemos, ¿no?, alguna serie de condiciones mínimas para garantizar su desarrollo. Básicamente estamos hablando que la tercera generación son 13.6 millones y la segunda son 14.3, en donde estarían, digamos, un componente importante de niñas, adolescentes. La primera corresponde a una migración necesariamente, digamos, un poco en mayor. Bueno,
Y aquí está un poco las pirámides de población. Veamos qué pasa en la segunda y en la tercera generación, sobre todo en la tercera generación, los primeros grupos de edad, donde están básicamente los niños y adolescentes. La base de estructura de la pirámide de población es mucho más grande, entonces eso nos habla que es una población joven. La tercera y la segunda generación también. La primera, como les decía, corresponde a una migración un poco mayor, relacionada principalmente con razones económicas. ¿Qué es lo que están haciendo estas segundas generaciones? Básicamente centrémonos en las gráficas color verde, más suave, y el color fuerte verde, y lo que estamos hablando es que es una migración, es una población que está inserta en el sistema educativo en Estados Unidos, ¿no? Esa población que necesariamente, por supuesto, se está relacionando, su primer proceso de socialización lo están haciendo en inglés. Entonces, de entrada a pensar, por ejemplo, ¿no?, que esa población que decidieran regresar, ya sea como resultado de un proceso de deportación, pues estamos hablando de población que habla inglés, y que tal vez ya en México, cuando están regresando, no necesariamente el idioma español, pese que tengan apellidos González, Rivera, etcétera, hablan español. Eso también hay que entenderlo. Entonces eso, digamos, de alguna manera coloca un desafío para el sistema educativo en México. Aquí vamos a tener entre la segunda y la tercera generación. En algún momento, hace un par de años, se hablaba de población, que no contaba, sobre todo en la segunda, perdón, porque es generación 1.5, ¿no? La generación 1.5 son aquellos jóvenes, aquellos migrantes que se fueron no siendo niños, abajo de los 12 años, entonces no cuentan con documentos. Entonces hubo una política, ¿no?, de poder, a través de un proceso que se llamaba DACA, ¿no?, poderles otorgar un documento para que continuaran, digamos, su matriculación, sobre todo en la educación media superior y en el high school, en el college. Ese es un tema, ¿no?, sobre todo porque estaban apareciendo deportaciones, ¿no?, sobre todo de esta población que no habla español, nunca había conocido México, y entonces básicamente cómo los incorporas al sistema educativo y sobre todo los mercados de trabajo. La migración de niños, niñas, adolescentes, visto México como país de retorno, es decir, estos migrantes que están regresando vía un proceso de deportación o como parte de un proceso de reunificación. Aquí básicamente les estoy compartiendo los eventos de repatriación desde Estados Unidos de niñas, niños, adolescentes. Sí hemos tenido en los últimos años, ¿no?, un incremento importante de repatriaciones que involucran a niños, niños, adolescentes. Básicamente estamos hablando que en el año de 2023 había 24,000 niños, adolescentes que regresaron al país, ¿no?, como parte de un proceso de deportación. Principalmente, ¿no?, están involucrados, ¿no?, los hombres, ¿no? Es una repatriación donde están los hombres, y básicamente ahí lo que tenemos es que es un regreso que se da en edades jóvenes, ¿no?, entre los 2 y 17 años, aunque también aparecen de manera importante, ¿no?, este grupo de 0 hasta 11 años, ¿no? Bueno, estos niños, adolescentes que están regresando solos, están regresando acompañados, y bueno, ahí un poco tenemos la estadística, ¿no?, donde los acompañados, ¿no?, esencialmente se trata de niños entre los 2 y 17 años, y los no acompañados, ¿no?, vienen siendo niños que son menores de edad completamente, ¿no?, de los 11 a 12 años. Y otra vez, ese es un reto. ¿Quién está recibiendo a estos niños como parte de un proceso de repatriación si no están siendo acompañados? Y hay toda una discusión, por ejemplo, de cómo se están dando estas deportaciones, ¿no?, de manera lateral por parte del gobierno de Estados Unidos. Es decir, son detenidos en el área de San Diego y los regresan, ¿no?, o los están entregando en el puente internacional de Colombia, por ejemplo. ¿Quién los recibe allá? No hay autoridades migratorias a veces cuando se están entregando. Entonces, eso de entrada es un reto. Y ahí vamos a tener el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, que muchas veces hacen este trabajo de recibir a estos niños, adolescentes. Bueno, aquí un poco los eventos de repatriación que se están presentando, ¿no? Básicamente en mayor medida están siendo regresados por Nogales, por Ciudad Juárez, donde afortunadamente hay toda una infraestructura de las organizaciones de la sociedad civil que están recibiendo no solamente a estos niños y adolescentes, sino en general a todos los repatriados. Pero insisto, esto es un reto cuando un niño no es separado
de la persona con el cual viene siendo repatriada, y entonces ¿quién lo recibe? Si no están regresando, no están siendo devueltos por el mismo punto, ¿no? Entonces, otra vez, la localización de niños, adolescentes, una vez en México se dificulta. Bueno, básicamente, ¿de dónde son estos niños, adolescentes? No, o por lo menos la segunda entidad de origen. Estos son datos de los registros administrativos del Instituto Nacional de Migración. Bueno, básicamente vamos a tener que está Chiapas, Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato, ¿no? Entidades que tienen, digamos, una trayectoria en la migración. Y los no acompañados, aquí destacan, ¿no?, los niños, adolescentes que declaran que su lugar de origen es Tamaulipas y Chihuahua, y un poco también en el relato, en el trabajo de campo, lo que se ha documentado es que muchos, desafortunadamente, al crimen organizado, digamos, un poco reclutan de las localidades, de las comunidades, y se les conoce como niños de circuito, o sea, acompañan a las personas migrantes, ¿no?, como parte, digamos, de ese proceso de internamiento, y cuando son detenidos, bueno, se devuelven, ¿no? Entonces son prácticamente algo que en la literatura se llama niños de circuito, que están trabajando como parte del crimen organizado en el traslado de personas. Ver a los niños, adolescentes ahora como México, como un país de tránsito, es decir, con todos estos niños en calidad, digamos, de extranjería, que no cuentan muchas veces con un documento migratorio, y también lo que hemos visto que en los últimos años pues ha habido un incremento importante, sobre todo en el 2023, en el 2022, esta etapa en donde no había mucha claridad en la política migratoria en Estados Unidos en términos de la devolución, digamos, los niños eran detenidos, prácticamente entraban en un albergue, un centro de detención en Estados Unidos, había un patrocinador que iba y reclamaba, y después de un proceso prácticamente los liberaba. Entonces eso enviaba un mensaje de que podrían, básicamente es la vía a partir del cual los niños, adolescentes entraban en Estados Unidos. Entonces veíamos estas imágenes, ¿no?, de los niños en los centros de detención, otra vez, ¿no?, es lo que estaba pasando entre el 22, 23, y ahí tenemos básicamente que en el 2024 México detuvo 84,000, casi 85,000 niños adolescentes, ¿no? Ahí lo que vamos a tener, ¿no?, que básicamente es una detención de niños entre 0 y 11 años particularmente, ¿no? Entonces estamos hablando, ¿no?, que México también está teniendo un tema de cómo atender a esta población una vez que son, esta población infantil y juvenil, una vez que son detenidos, ¿no? Principalmente de qué países de nacionalidad. Bueno, lo que sabemos, esto es información para del 2024, lo que tenemos, ¿no?, esencialmente es una migración en tránsito, particularmente de algunos países de América del Sur, ¿no?, Centroamérica. Aparece fuertemente, por supuesto, Venezuela, va a aparecer Colombia, va a aparecer Ecuador, Guatemala, El Salvador, etc., ¿no? Entonces estamos hablando, pero también lo que quiero un poco destacar es que también un componente importante de otros niños, adolescentes, que su país de nacionalidad es fuera del continente americano. Ahora bien, son acompañados o no acompañados, y bueno, en el caso de México, ¿no?, en los últimos años lo que tenemos es que son niños, adolescentes que vienen acompañados. Eso ya de entrada, bueno, habla a través de estas imágenes de las familias completas migrando, ¿no?, que el papá, la mamá y los hijos, inclusive hasta la mascota o el animal de compañía. Esas son las imágenes que vemos, y eso es lo que está pasando. Son niños que vienen acompañados, pero eso aún así coloca el reto, cómo los atendemos, cómo garantizamos la preservación de la familia en un proceso de deportación. Eso que implica inclusive en términos económicos, en términos presupuestarios. Bueno, ahora pensemos, ¿no?, en estos niños, adolescentes, como México, como país de destino. Yo solamente me voy a centrar en una situación que es la condición o los solicitantes de refugio, pero bueno, también vamos a tener aquellos niños, adolescentes que vienen como parte de un proceso, ¿no?, de reunificación con la familia, sobre todo los inmigrantes que están insertos en estas empresas transnacionales, en la farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues también vamos a tener que traer a sus familias, pero ellos, digamos, entran en otro canal. Aquí básicamente lo que vamos a tener, y que está vinculado con esta migración en parte de tránsito, es una vez que no logran, ¿no?, dadas las condiciones de dificultad para ingresar a Estados Unidos, pues muchos de ellos, sabiendo que vienen huyendo de condiciones de violencia, que está en riesgo su vida, pues pueden solicitar la condición de refugiado. Y sí hemos tenido un incremento importante, ¿no?, de niños, adolescentes solicitando el reconocimiento como refugiados.
Nada más recordar que México tiene una tradición, que cada vez se pierde más, de ser un país que reconoce a los refugiados, no el otorgamiento de la condición de refugiados. Eso después son temas que me gustan, que tienen clavados, por ejemplo, de cómo México reconoció a la población española, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de todas estas poblaciones que venían huyendo de las dictaduras militares, ¿no? Y que eso de alguna manera permitió la creación de instituciones como por ejemplo México, la Liga de Españoles en la UNAM, inclusive en el instituto también se recibieron en su momento no población española, pero particularmente en estos últimos años sí ha habido un incremento de población de niños, adolescentes solicitantes de refugio. Estamos hablando que en el 2023 alrededor de 34,000, ¿no?, solicitudes de refugiados, ¿no? Prácticamente no hay diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Eso, otra vez, ¿cómo lo atienden las instituciones cuando la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es una institución pequeña y que su presupuesto asignado realmente no le alcanza a veces para entender, digamos, las solicitudes que, digamos, tradicionalmente reciben? Entonces estamos hablando otra vez, ¿no?, cómo la migración impone retos, ¿no?, a los países. Vienen acompañados o no, y prácticamente, bueno, ahí lo que vamos a tener es que pues vienen siendo parte de un proceso, digamos, de migración familiar, ¿no? Bueno, estos solicitantes de refugio, ¿de dónde provienen? Bueno, pues básicamente los últimos datos, bueno, uno pensaría, bueno, ¿por qué Chile, por qué Brasil, si son democracias pujantes en América Latina? No es que no se trata, ¿no?, de eso, de niños que son hijos, en este caso, ¿no?, de haitianos. Recuerden que la migración haitiana, sobre todo después del Mundial de Fútbol de Brasil, ¿no?, bueno, llegaron a Brasil, sobre todo, ¿no?, apoyaron la construcción de estadios, se quedaron un tiempo, y al ver que las condiciones económicas no eran favorables para ellos, empiezan a subirse, y entonces empiezan a ser más visibles en muchos países de la región. Bueno, se trata de estos hijos, sobre todo de haitianos, ¿no?, que ahora están en México solicitando la condición de refugio. Después de Brasil, una comunidad importante se fue a Chile. En Chile hay todo un debate, por ejemplo, de cómo integrar a la población haitiana, ¿no?, al mercado de trabajo, a la educación, etcétera. Y bueno, también vamos a tener que estos solicitantes de refugio son en este caso, de Cuba, de Centroamérica, ¿no?, Honduras. Bueno. Finalmente, y con esto termino, quiero un poco cerrar un conjunto de reflexiones en torno a cuáles son los retos que enfrenta en este caso México en esta multidimensionalidad de la migración en la que está envuelta. Por un lado, en el origen, retorno, destino, cómo atender a esta población que es vulnerable. De entrada, por ejemplo, solamente pondré un par de ellos que tiene que ver, por ejemplo, la preservación de la integridad física y emocional de los niños, adolescentes, sobre todo, pues cuando son separados de su familia, cuando en el viaje que muchas veces inician de manera indocumentada, pensando, por ejemplo, en los puntos de salida en Necoclí, Colombia, no llegan, digamos, al Darién, en Panamá, y donde prácticamente no, ahí se pudieran separar porque las bandas del crimen organizado están ahí, y eso es lo que sucede. A veces terminan reunificándose, buscando, encontrándose en el camino, y se lo logran encontrar tal vez en la frontera de Chiapas. En fin, ¿cómo garantiza México, no, preservar la integración de física y emocional? Y algunos ejemplos que por lo menos México en ese sentido ha colocado en las regiones que tiene oficiales de protección a la infancia, es decir, autoridades migratorias que solamente atienden a niños y adolescentes, que tienen, digamos, una formación para atender. Por supuesto, no deja de ser un tema de cómo enfrentar un proceso de deportación. Es una autoridad migratoria y tienen que hacerlo, pero cómo garantizar que se puedan preservar la integridad física, garantizar la no separación de los padres una vez estando en México, digamos, y esto implica en qué centro de detención, en qué estación migratoria, garantizar que van a estar en una estación migratoria y que no van a morir como sucedió en Ciudad Juárez, ¿no? Y que después de año y medio sigue el comisionado, bueno, acaba de irse afortunadamente, no el comisionado nacional de migración, sin ninguna responsabilidad en torno a ello, ¿no? Vamos a tener, por supuesto, ¿no?, todo este reto de cómo garantizar los espacios adecuados para su detención, que tengan una cama, que tengan espacio para la convivencia, inclusive cuando los procesos de deportación son largos, pues puedan incorporarse, ¿no?, al sistema educativo, al idioma, etcétera. El segundo reto es la asistencia jurídica, ¿no?, es decir, cómo un niño puede enfrentar, ¿no?, un proceso de deportación, ir ante un juez y entender lo que el juez está diciendo.
porque el juez no tiene esa formación de hacerle entender a un niño que va siendo deportado, y entonces en ese sentido, bueno, empezar un proceso de capacitación a los jueces para que no sean jueces, tal vez inclusive de lo administrativo, sino sean jueces familiares, que puedan ser colocados los niños, adolescentes en familias sustitutas, como muchas veces ocurre en Estados Unidos, pero bueno, hay todo también una discusión, o puedan ser entregados a organizaciones de la sociedad civil, sobre todo los grupos religiosos, las iglesias, que muchas veces hacen acompañamiento, ¿no? El acompañamiento legal y psicológico indispensable para un niño adolescente que viene huyendo, ¿no?, del líder de la pandilla porque le dijo que le gustó y ella viene huyendo, ¿no? Es decir, cómo garantizar que no va a ser devuelta a ese contexto en donde ya de entrada, bueno, su integridad física puede estar en peligro. El siguiente es el regreso a contextos de origen, es decir, bueno, ¿cómo garantizar que el regreso va a ser en las mejores condiciones, que va a haber un mínimo de situaciones que le van a permitir, digo, y eso de entrada, bueno, el gobierno mexicano le está apostando, ¿no?, con todo el apoyo que está dando en Centroamérica, ¿no?, es decir, llevar el desarrollo a los contextos de origen, pues para evitar que vuelvan a salir, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no?, básicamente todo un esfuerzo, una línea de acción. Garantizar también que sea entregado a las autoridades migratorias, ¿no?, y que no sean entregados y solamente colocados en los puntos de devolución, y bueno, sobre todo los adolescentes que vemos, pues que se las arregle solo. Entonces ese es todo un reto. ¿Cómo lo hacemos? Garantizar que no se estén dando las deportaciones laterales o inclusive, ¿no?, la desintegración de los grupos, que eso es un poco también que sucede con las caravanas de migrantes. Las caravanas de migrantes son una forma de protección ante las autoridades migratorias, van todos en grupo, pero lo que está pasando es que, bueno, pueden pasar los primeros 2 retenes, porque como están siendo vigilados por todos los medios de comunicación, pero ¿qué pasa, no? A medianoche llega una redada, entonces prácticamente se dispersa el grupo, y lo que está ocurriendo es que se están dando, ¿no?, las separaciones, y entonces los migrantes que están siendo detenidos en Puebla, ¿no?, después amanecen al otro día en Acapulco, por ejemplo, ¿no? Entonces ya de entrada los desviaste y eso los coloca en una vulnerabilidad, y ahí hay niños adolescentes. El otro tema son los procesos de integración socioeconómica, es decir, los que deciden quedarse, los que pueden tener un documento migratorio, pues bueno, ¿cuál sería un conjunto de acciones para garantizar su integración, puedan acceder a la educación, por ejemplo, ¿no? Cómo poder, digamos, las instituciones no pueden de alguna manera generar vínculos para que puedan insertarse de mejor forma, ¿no?, a los procesos de educación, por ejemplo, cómo poder incorporar, ¿no?, a estos hijos, a esta segunda generación de migrantes que están siendo deportados, por ejemplo, cómo pueden terminar su educación superior, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional, son mexicanos, son hijos de mexicanos, ¿no? Entonces, vamos a tener un conjunto de retos que imponen, ¿no?, porque puedan acceder a becas, apoyos sociales, y por último, el acceso a la vivienda y otro conjunto de derechos, ¿no? Cómo podemos procurar recursos, fondos públicos para la atención de necesidades de niños, adolescentes y de sus familiares. No solamente es que el niño pueda tener un documento que le permita ir a la escuela o una beca que le permita ir a la escuela, sino también cómo procurar que el familiar pueda tener un documento con el cual le permita trabajar. Si hay garantía para el familiar, pues de alguna manera, ¿no?, podemos tener garantía para el bienestar de los niños, pero muchas veces la política se disocia en ese sentido. Bueno, pues muchísimas gracias, yo con esto estaría terminando. Gracias al doctor Cobo. Realmente hay un montón de reflexiones al respecto de lo que nos acaba de presentar, de los datos que nos comparten. Esto en función de que cuando hablamos de migración generalmente tenemos la imagen de la frontera norte y de la persona que no lleva papeles, no tiene documentos, pero hay el tema de migratorio, la movilidad humana, implican N cantidad de aristas que trastocan. La infancia es una de ellas, pero no nada más la infancia como aquellos adolescentes, niños no acompañados, sino incluso aquellas nuevas generaciones que ya nacieron en otro país, ¿no?, que fueron llevados desde meses de nacidos, mujeres embarazadas que nacen, pero bajo la condición en la que ellas llegan como madres sin los documentos, trastoca al producto que llevan también en su vientre. Entonces, creo que es importante hacer esta reflexión. Yo veía las cifras en el caso de los repatriados y vi, desmiénteme si no es exacto,
que hay más hombres, hay un 80 y tantos por ciento, ¿no? 88, creo que vi 85% frente a la repatriación de mujeres, y eso me hace reflexionar esta lógica económica, laboral del sector cuidados, ¿no? Qué curioso que deporten a hombres, pero no tanto a mujeres, ¿no? Las mujeres sí son más susceptibles de ser asimiladas en estos espacios de países receptores. Eso me parece también importante comentar. Más adelante ya podré ofrecerles a ustedes también el micrófono para que puedan plantear sus preguntas, pero en esta ocasión voy a darle la palabra a mi estudiante, Jimena Montserrat Buendía Olvera. Ella es estudiante de 7º semestre de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Su área de especialización es estudios globales y desde hace más de un año es la encargada de la coordinación educativa y de enlace comunitario del Seminario Universitario de Movilidad Humana y Derechos Migratorios. Jimena es una de las mentes creadoras de este seminario, entonces me parece importante darle voz a la experiencia que ha tenido a lo largo de más de un año trabajando en el seminario, y además también para que nuestros estudiantes, tanto del Politécnico como de la universidad, se den cuenta que lo que hacemos los docentes lo hacemos para involucrarlas e involucrarlos, para que ustedes de la mano vayamos construyendo otro tipo de espacios donde ustedes puedan incluso poner en práctica sus habilidades profesionales. Entonces, en ese sentido, le cedo la palabra a Jimena. Muchas gracias, y primero que nada, pues agradecer la invitación a su escuela. Bueno, pues nosotros realmente ya vimos con la plática del doctor, pues que hay muchas variantes de la migración de infancia. Sin embargo, en el seminario nos enfocamos mucho en la migración irregular, sobre todo del sur de América hacia México. Desde aquí puedo decirles que los retos a los que nos enfrentamos son muchísimos, más de los que en la teoría podemos estudiar a veces. Muchos de ellos son desde la inclusión, ¿no? La doctora no me dejará mentir, el seminario comenzó con una entrega de víveres a un campamento de personas en calidad de migración en la Central de Autobuses del Norte. Pues íbamos nosotros muy emocionados por poder ayudar, sobre todo era en estos meses de calor extremo, y desde la óptica de a veces no tienen estas personas la facilidad de comprar una botella de agua. Entonces, pues desde ahí nació la idea de armar un centro de acopio en la Facultad de Aragón y decir, pues vamos a apoyar con un granito de arena lo más que podamos. Pero ya llegando a la entrega de estos víveres, pues nos dimos cuenta de que nos encontramos con infancias, ¿no? Y desde ahí, pues notamos como el reto de verdad poder acercarnos a las familias, que ellos nos dieran la confianza para acercarnos a ellos y de llevar los insumos suficientes tanto para personas adultas como para niños, ¿no? El centro de acopio no nada más fue como de tráeme una botella de agua, sino más allá de decir, pues sabemos que muchas personas vienen con niños en brazos, y pedir también pañales, ¿no? Entonces desde ahí entra como que esta necesidad de incluir a poblaciones más vulnerables, porque pues si bien los adultos pueden muchas veces ya exclamar sus necesidades, pues los niños no. El adulto pues a lo mejor puede buscar una fuente de empleo que aunque no le remunere mucho, porque pues sabemos que en México la población migrante pues sufre esta discriminación salarial en la que le ofrecen trabajos sumamente pesados y que le pagan menos del salario mínimo que pues recibe un mexicano, ¿no? Entonces, pues sí ellos se enfrentan a estas situaciones, cuanto más las infancias. Hace no mucho platicaba con una persona de la Organización Internacional de las Migraciones. Ellos tienen un podcast en el que hablan justamente de la óptica de las migrancias desde las infancias, de la migración desde las infancias. Era curioso porque entre la plática salía esta cuestión de ¿y quién le pregunta a los niños si quieren irse o no? Y es cierto, muchas veces yo sé, y yo creo que la mayoría aquí sabemos que la migración se da por una necesidad económica, por una necesidad de un lugar seguro,
porque se están violando tus derechos en tu país de origen. Y con ella decíamos, un adulto entiende esas necesidades, pero un niño no, un niño solo entiende que está dejando su hogar, que está dejando a sus amigos, que se está separando de su familia. Entonces, desde este punto, pues también entender sus contextos, ¿no? En el seminario, hace poco tuvimos un proyecto en el que acudimos al Centro Cultural Casa Manzanares. En él, pues, era sobre todo incluir a infancias migrantes al contexto, pues, mexicano, ¿no? Pero este centro también atiende a infancias vulnerables nacionales. El centro se encuentra por la estación del metro Candelaria. Entonces, pues, es un lugar, una zona donde el ambiente es muy brusco. Que vienen de familias que muchas veces son violentas, que vienen de familias con situaciones de drogadicción. Es sobre todo difícil atender a o tratar de involucrar a una infancia en un proceso migratorio con una infancia que también vive, pues, traumas dentro de su estado de origen, ¿no? Dentro de México. Sobre todo porque no muchas veces tenemos las palabras para concientizar a un infante de qué es la migración. Yo me gusta preguntar, ¿a cuántos de aquí, en la educación básica, que es primaria, secundaria, nos hablaron sobre la migración? Si pueden alzar su manita. Realmente, y si volteamos a ver, no es ni la mitad de los que estamos aquí. Los temas de migración, o al menos en mi caso, en este nivel básico de educación, se hablan desde un concepto. ¿Qué es la migración? No más. No se nos habla sobre los retos que involucra una migración, no se nos habla de cómo integrar a una persona migrante a la vida cotidiana, no se nos habla de ser empáticos con las situaciones que vive una persona migrante. Entonces, en estos talleres que ofrecimos, fueron 3 miércoles, uno de ellos fue sobre todo de teoría, y justamente de preguntar qué entiendes tú por migración, y si sabes, si consideras que es buena o mala la migración. Es decepcionante en muchos aspectos la respuesta que niños de 7 años nos dan, porque yo sé que vienen desde las palabras que escuchan de sus papás. Escuchamos respuestas como: es mala porque nos vienen a quitar nuestro territorio, es mala porque nos vienen a quitar empleos, es mala porque nos están desplazando. Teniendo a una comunidad nacional y a una comunidad de infancias migrantes en un mismo sitio, era apabullante el entender las ideas que tienen estos niños y cómo poder cambiar ese chip, poder introducir estas ideas de la integración para ellos, ¿no? Sobre todo porque te encuentras también con el reto de que no consideramos muchas veces la situación en tanto a salud que ellos tienen. En ese taller nos encontramos con una niña que es sordomuda, entonces era todavía más difícil incluirla a todas estas dinámicas que estuvimos construyendo con niños que pues venían de distintos contextos, y muchos de ellos que no querían a lo mejor integrarse porque desconfiaban de nosotros, y es entendible, ¿no? Una niña de ese sector era de Venezuela. Nos costó mucho integrarla y fue como darle su espacio, su tiempo para que ella se acercara a nosotros. Y en el momento en el que ella se acerca a nosotros, entendemos por qué tiene tanta desconfianza de hablar con personas nuevas. Nos contó su proceso migratorio, y pues siendo una infancia de alrededor de 9 años, decir, es que cuando yo venía en mi trayecto vi la cabeza de una persona en la selva. Sabemos que esto genera un trauma, porque al menos yo pienso que si nosotros lo hubiéramos vivido cuando niños, pues hoy a lo mejor tendríamos como muchas cosas que contar, y que a lo mejor se nos ofrecería esa ayuda psicológica para que podamos como superar esas experiencias. Pero pues a estas infancias es un trato totalmente diferente, y que no tienen el acceso a
a una atención psiquiátrica como la que necesitan. Desde mi perspectiva importante darle atención a estas infancias, porque las cifras siguen aumentando, las cifras de personas migrantes siguen en aumento y como ya lo mencionaban, muchos vienen solos, muchos pues sí vienen con sus familiares, pero en el trayecto se separan y esto también genera otro tipo de traumas, otro tipo de experiencias que a la larga no sabemos cómo va a trastocar el tipo de persona que estos niños sean, ¿no? Otro de los retos para nosotros, obviamente, es la concientización de las infancias nacionales. Justamente, y en el seminario, esta coordinación educativa nace desde esa perspectiva de poder asistir a escuelas a dar un contexto más allá de lo que regularmente te dan sobre qué es la migración. Obviamente, y sabemos que siempre es necesaria una teoría, pero también hablar sobre, desde la práctica, desde la óptica de la práctica, poder ofrecer este contexto y esta definición de la migración como una oportunidad de conocer a otras personas, de integrar a otras personas a nuestros contextos habituales, ¿no? Desafortunadamente, a ese tipo de proyectos nosotros lo manejamos para justamente educación básica, primaria, secundarias, y nos cerraron la puerta. Nos dijeron no como estudiantes no pueden entrar a estas instituciones, entonces necesitan traer como algo que los avale más para poder dar sus talleres, ¿no? Esto pues obviamente es decepcionante, sin embargo pues otro tipo de organizaciones nos están abriendo las puertas para poder hacer trabajos con infancias. Recientemente asistimos a Casa Refugiados por el Día del Niño, llevando algunos obsequios y dinámicas para poder integrar a infancias a las tradiciones mexicanas. Este proyecto no fue tan difícil porque fueron menos infancias, sin embargo, sí nos seguimos enfrentando a esta desconfianza de los niños hacia nosotros y poder nosotros transmitir cierto tipo de emociones a ellos es difícil. Obviamente, y sabemos que muchos de ellos pues a lo mejor han estado en campamentos migratorios que no tienen insumos suficientes, que se ven o se enfrentan a situaciones climáticas pues difíciles y lo que nosotros queremos pues es cuidar un poquito de ellos y cambiarles un poquito esta dinámica que ellos viven día a día y poderles dar un día en el que se sientan en paz, en el que se sientan involucrados, en el que se sientan tranquilos. Sin embargo, pues y sobre todo en ese día fue curioso porque no teníamos un rango de edades, teníamos niños de 2 años a niños de 15, 17 años, ¿no? Y es difícil organizar un programa que pueda contemplar toda este rango de edades y que pueda acercarlos a todos. Porque no sabemos que los intereses de los niños de 2, 3 años no son los mismos que de las infancias de 15, ¿no? Ya los de 15 ya son adolescentes y pues tienen otras ideas de la diversión. El seminario, sobre todo, busca concientizar, integrar y empatizar. La concientización va desde el poder sacar información, el poder sacar como pues el tabú de lo que es la migración. Si yo le pregunto a personas de mi alrededor, de donde vivo, sé que la mayoría me van a decir que la migración es mala, y por las mismas cosas que ya me habían dicho los niños, ¿no? Porque quitan empleos, porque nos desplazan, porque nos quitan cultura. Es un reto, obviamente, pero significa más un reto cuando los adultos nos imponen tanto este concepto de la migración y decir que es malo solamente porque existe, ¿no? El integrar va desde esta óptica de poder hacer partícipes a los niños de otras comunidades, de otros estados, a las actividades diarias de México, ¿no? Sobre todo ahora es importante tomarlo desde la repatriación de las infancias, porque pues las cifras van a aumentar muchísimo más.
y ya hemos vivido estos contextos, sin embargo, pues todavía no tenemos bien desarrollada alguna herramienta que nos permita integrar a estas infancias, ¿no? Vienen niños que no hablan nuestro idioma, que no conocen nada del español, y que hay que buscar esta forma de poderlos hacer partícipes de las actividades diarias que nosotros tenemos. Centro Cultural Manzanares nos hablaba sobre la situación de unos pequeños que ya habían integrado a una escuela, que ya estaban recibiendo educación. Sin embargo, pues sus papás tenían que seguir este proceso migratorio y se fueron, y los niños entonces ahora perdieron esa oportunidad también de ser educados en México. Entonces todavía no tenemos como que esas herramientas que sean factibles para poder integrar a estas infancias y empatizar. La situación de las personas migrantes viene desde sus contextos, viene desde lo que vivieron en sus estados de origen, viene desde esa realidad que ellos enfrentan y que muchas veces nosotros nos rehusamos a pensar que podríamos afrontar en algún momento. Ahora, y la doctora Alba nos habla sobre todo de la migración que se va a dar por cambios climáticos, ¿no? Todos estamos pues en riesgo de tener que migrar por estos cambios o por la falta de algunos recursos como lo es el agua. Entonces va desde esa óptica de poder decir, hoy tú juzgas una migración, pero mañana puedes ser tú el migrante. O desde la historia familiar que tenemos, porque muchos de nuestros papás, muchos de nuestros abuelos, pues vienen de comunidades que también sufrían algunas necesidades, no sé, algunos eran campesinos tal vez, y tuvieron que emigrar a la ciudad para buscar mejores oportunidades para ellos laboralmente y para sus hijos en educación. Entonces va desde esta óptica. Sin embargo, todavía tenemos mucho trabajo adelante, mucho camino por recorrer, y sé que nos vamos a seguir enfrentando a retos que hoy todavía no vemos, pero se me hacen importante este tipo de mesas porque nos permite a nosotros también a ustedes darles una idea más a fondo de lo que se vive allá afuera, porque ya no se queda en tanto a la teoría, en tanto a un concepto, sino ya estamos viendo las situaciones a las que se están enfrentando estas personas, y a lo mejor hoy alguien se vaya con la idea de poder hacer algún proyecto que integre a esas comunidades, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me gustaría compartir con ustedes desde la experiencia del seminario con las infancias. Gracias. Gracias, Jimena. Jimena me hizo también pensar ahorita hacer una encuesta. ¿Todos viven en la Ciudad de México? ¿Quiénes viven en la Ciudad de México? Levanten la mano. ¿En la Ciudad de México? ¿O en el Estado de México? ¿O área conurbana? Ciudad de México. Ok. ¿Algunos de ustedes son fuera de la Ciudad de México, Estado de México, área conurbana? Ok. ¿Alguien de otro estado? ¿Alguien de otro país? Oh, ok. El ejercicio es para que se den cuenta que estamos en constante movilidad, ¿no? Un migrante no nada más es esta imagen que les decía que tenemos desde la frontera, sino simplemente nosotros en esta lógica de tránsito, de desplazamiento para nuestros lugares de trabajo, para nuestros hogares, con nuestra familia, nos convertimos también en migrantes. Otro tipo, otro estilo, es verdad, pero al fin y al cabo se da esta presencia de movilidad y eso es lo que nos une. Y particularmente abrimos esta mesa de infancias migrantes porque se inauguró también a la par de esta mesa una exposición de dibujos que nos facilitó la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación. Ellos realizaron un curso con niños
y justo cuestionándolos sobre qué es migración, cómo vives la migración, qué retos enfrentas, simplemente que les platicaran, que lo pudieran plasmar en un dibujo. También en algunos momentos en ese taller les ofrecieron plastilina, papel. Entonces yo los invito a que puedan también participar de la exposición, véanla, justo por esta lógica de sensibilización. Hay historias que no creerían, ¿no? De cómo es que un niño de 5 años, percibe la migración, cómo ya adolescentes o preadolescentes, 13, 14, viven la migración. Entonces también les hago la invitación a que se den una vuelta aquí a la biblioteca para que puedan apreciar esos dibujos. Y sin más, no sé si tengan, abro el micrófono para preguntas por parte de ustedes sobre este tema. Bueno, mi duda es si hay una estadística o alguna idea de cuántos infantes o menores no sobreviven a este traslado de país a país. Esa es mi duda. Gracias. ¿Alguien más? Hola, saludos a todos. Bueno, mi pregunta consiste en lo siguiente. Al igual que la compañera que comentaba sobre las cifras, no sé si existe alguna cifra o algún estudio, incluso aunque no sea tal vez vigente, que haga alusión o reporte sobre las migraciones en el caso de los niños o niñeces que pertenezcan a grupos indígenas o incluso que se encuentran en situaciones como discapacidad, que pues considero que son situaciones que a veces ya de por sí la migración es bastante compleja, pero todavía estos grupos que se encuentran en estas situaciones de vulnerabilidad, pues todavía peor. Gracias. Muchas gracias. Sobre las cifras, doctor, ¿quiere compartirlas? Siempre es un reto, ¿no? Uno presenta y hay algo que faltó, por supuesto, y de entrada, digamos, la estadística es muy valiosa. Quiero un poco comenzar, no solamente porque me gusta la estadística es muy valiosa porque muchas veces toma políticas. Porque permite, ¿no? Hacer la toma, ¿no? De política pública, ¿no? Orientar sobre todo la forma en cómo se pueden atender y lo valioso, por supuesto, que es estos ejercicios de levantamiento de información como los censos o las encuestas, ¿no? Desafortunadamente para el tema, digamos, de migración, en el caso de México tenemos una limitación, digamos, o los que nos dedicamos un poco a eso, o ahora en estos momentos nos tenemos que esperar a la encuesta intercensal para poder conocer cuántas personas no nacidas en el país residen. Y eso es un reto, ¿no? Sobre todo porque hay de alguna forma una visión, digamos, que la estadística generada a partir de estos ejercicios no contribuye, ¿no? Y ese es un problema que se percibe, ¿no? Entonces, de entrada, cuando queremos una especificidad de la estadística de cuántos niños, niñas, adolescentes, migrantes con discapacidad, ya le estamos poniendo como varias capas, digamos, de necesidades de información, y eso no está, digamos, ¿no? Lo que muchas veces se utiliza es el registro administrativo, y el registro administrativo no tiene la intención de generar estadísticas, es dar cuenta de un trámite, de una gestión de trámite, y el ejercicio que hacen algunas instituciones de que a partir de solicitudes de algún trámite se pueda generar estadística, eso es muy valioso y eso un poco lo hace, en el caso de México, el Centro de Estudios Migratorios, que pertenece ahora a la Unidad de Política Migratoria, Registro, Identidad, o sea, después de haber sido una unidad de política migratoria, le agregaron otros temas, ¿no? Eso de entrada también ya te está hablando de cómo tal vez no se va haciendo mucho más compleja la agenda política en México y le van agregando, ¿no? A algunas instancias. Entonces, específicamente yo no tendría el dato, y yo creo que habría dificultades de poderlo tener de quienes no sobreviven, porque de entrada, digamos, esta inmigración
indocumentada, lo que busca muchas veces es no ser pública, no ser visibles, ¿no? Entonces, en realidad, sí los tendría que ver tal vez el registro de defunciones, sobre todo si en el mejor de los casos, ¿no?, el fallecimiento se registró, pero lo que sí podemos ver, y entonces aquí lo interesante de cómo las redes sociales, ¿no?, se han incorporado para hacer investigación, empiezan a dar cuenta, sobre todo, por ejemplo, para la migración de tránsito, ¿no? Estas son muy crudas cuando uno revisa, por ejemplo, X, ¿no? Mucho de los videos que están en X que hablan de esta migración, insisto, que muchas veces inicia desde Ecuador, Colombia, ¿no? Y entonces empiezan a relatar lo que va ocurriendo y lo empiezan a mostrar estas imágenes de personas fallecidas en la selva, niños ahogados, por ejemplo. Ustedes recordarán hasta hace un par de años atrás esta imagen, ¿no?, de este padre llorando con su hijo, un padre sirio llorando en las playas de Turquía porque el niño, ¿no?, pues naufragó en estas balsas. Entonces, en realidad, mucho de lo que podemos dar cuenta en términos de fallecimientos tiene que ver con el registro administrativo. En el caso de México, te cuenta con información sobre las repatriaciones de cuerpos, porque sí muchas veces se recurre a los consulados, ¿no?, sobre todo cuando se quiere repatriar el cuerpo, ¿no?, a los consulados sí se tiene un registro, pero de menores de edad, de fallecimientos que ocurran desde Chiapas hasta la frontera norte, seguramente debe estar en registro administrativo, y esa es chamba de que hay que empezar a hacerlo, ¿no? Pero es interesante, sobre todo para quienes quieran hacer investigación sobre estos procesos desafortunados. El tema de las estadísticas, otra vez, de la población de niñas, adolescentes, indígenas y con alguna discapacidad, pues igual pasa por eso, ¿no? El registro administrativo, en el mejor de los casos, registra la detención, ¿no? Por ejemplo, en algunos trabajos que hemos hecho con otros colegas de la Unidad de Política Migratoria para, por ejemplo, trazar las rutas migratorias, ¿no? Y entonces, básicamente, nos utilizamos el registro de detenciones, dónde había ocurrido la detención, y un poco nos permitió marcar, ¿no?, por dónde los migrantes estaban transitando. Y el registro administrativo, insisto, no tiene ese propósito de generar estadísticas, es documentar, pero no se les pregunta, por ejemplo, su condición de indígena, sí se les pregunta, no su país de origen, bueno, su país de nacionalidad, pero digamos, a ese detalle de conocer la pertenencia a un grupo indígena, no. Otra vez, eso es el caso de la población extranjera. Para la población nacional, otra vez es el censo, la encuesta intercensal, que justo creo que sí va a haber, porque había todo un dilema, una controversia, si que no iban a levantar encuesta intercensal, y quienes hacemos estadísticas decimos, bueno, ¿cómo no va a haber encuesta intercensal? Va a haber, entonces seguramente podremos conocer a quienes, ¿no?, están residiendo en México y pertenecen a un grupo indígena, a partir de la forma en cómo se acercan con la encuesta, ¿no?, que básicamente es autoadscripción, acercarse a través de eso. Pero tampoco hay una estadística así de migración indígena o de discapacidad hasta que tengamos, pues en este caso, la encuesta intercensal, ¿no? Pero para los que van en tránsito, difícilmente vamos a poder saber más allá de sexo, de la edad, su condición de acompañamiento, no información de ese tipo, ¿no? Yo quisiera, aprovechando que tengo el uso de la palabra, poner otro tema del cual casi, no hablé, y que tiene que ver con otras de las dimensiones en donde están involucradas niñas, niños y adolescentes, que son los desplazamientos internos, ¿no? Estos desplazamientos que están ocurriendo, ¿no?, a partir de también estos procesos de violencia que se están generando, ¿no?, en zonas muy específicas del país, los desplazamientos internos que están ocurriendo en Chiapas, por ejemplo, ¿no?, los desplazamientos internos que están ocurriendo en el norte del país, particularmente en algunas comunidades de Sinaloa, de Sonora, de Chiapas, ¿no?, y bueno, el propio Guerrero, que están ocurriendo, y que de esa información, de esos desplazamientos, tampoco es que sabemos mucho, ¿no? Inclusive, ¿cómo registras el movimiento? Otra vez, es hasta que a través de los censos o de las encuestas podemos saber un poco, ¿no?, cuál es el lugar de residencia, un previo antes, digamos, un poco lo que nos dedicamos a esto, pues así a veces hacemos un poco de darle vuelta de manera indirecta para identificar desplazamientos internos, sobre todo porque un poco el discurso del público, de los políticos, es que en México eso no está pasando nada. Y cuando nosotros vamos,
muchas veces fuera de esta burbuja, ¿no?, de la zona metropolitana, nos empezamos a dar cuenta de población que se está desplazando por motivos de la violencia. Pero bueno, eso es un poco lo que yo les puedo decir ahora sobre estas preguntas. Gracias, el especialista nos salvó. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Adelante. Una pregunta sobre qué autores o fuentes consultar para empezar a revisar el tema de la migración, porque me pareció muy interesante, pero a veces cuando buscas en internet... Me pareció un tema muy interesante, pero a veces cuando buscas en internet te invaden tantas páginas que no sabes cuáles tienen la suficiente fiabilidad o qué autores pues son los correctos para iniciar con este tema. Y me gustaría saber cuáles ustedes podrían recomendar, ya sea autores, libros o estudios. Bueno, yo personalmente desde la asignatura de migraciones hay un autor, ahora no recuerdo el nombre, pero es un especialista de Países Bajos sobre migración. Ahorita lo busco. Heidegger, gracias, es muy bueno, ¿no? Y además da un panorama de la migración diferente, porque yo voy como en búsqueda de una narrativa optimista. Yo creo que incluso él tiene una propuesta económica donde dice, si realmente vieran el potencial que tienen los migrantes, podría haber crecimiento económico a nivel mundial, ¿no? Entonces, quiero ver esas propuestas positivas, pero por eso es que me acordé de este autor. Creo que también es importante para nosotros revisar, y ahí yo un poco de la contradicción, ¿no? Te mando con un autor europeo, pero quiero que revises latinoamericanos. Es que cada quien habla desde su contexto y es importante nutrirnos de un contexto diverso para hacernos una opinión mucho más analítica o crítica, ¿no? Para evitar sesgar nuestra visión sobre este fenómeno migratorio. Entonces, yo también te invitaría a que revisaras algunos de los autores latinoamericanos. Hay ahorita la voy a buscar, soy mala para los nombres, no los de mis estudiantes, que me aprendo muy bien, pero de los autores, ahorita te voy a buscar, es una chicana, una mujer que habla sobre migración, feminista, y tiene una propuesta interesante. Entonces, ahorita la busco y te doy el nombre. Gracias. Bueno, aprovechando otra vez, yo creo que yo haría la invitación, ¿no?, a todos los estudiantes a que realmente de la escuela, ¿no?, de la unidad académica, que realmente se interesen por el estudio de los procesos migratorios, ¿no?, desde la economía, porque pareciera que nos vemos como distantes, ¿no?, porque nos llenamos de micro, de macro, y entonces pensamos que todas las tesis solamente pueden ser de eso, ¿no?, y en realidad se puede hacer trabajo de tesis, ¿no?, sobre esto, los procesos de integración socioeconómica, ¿no?, digamos, toda esta discusión que tiene que ver, por ejemplo, si los migrantes que están en México vienen a quitarle el trabajo a los mexicanos, ¿no?, que también es un poco de las discusiones que se dan en otros contextos, bueno, ver si eso realmente aplica, si estamos frente a mercados complementarios, por ejemplo, ¿no?, es decir, toda esta migración, sobre todo la que se da en la frontera sur de guatemaltecos yendo a trabajar a los campos de plantación de plátano, de mango y de café en Chiapas. O sea, realmente siempre partimos de que México es un país de migración y no lo vemos también como un país de migración. Yo creo que toda una discusión muy interesante de cómo inclusive los migrantes aportan, ¿no?, a los procesos de desarrollo. Y aquí un poco quiero complementar, porque muchas veces el discurso público, ¿no?, y sobre todo, digamos, del común, es pues el respeto a los derechos humanos, y siempre pensamos en los mexicanos en Estados Unidos y lo que les está pasando en las comunidades, y entonces todo este discurso antimigración de Trump y de toda esa clase media, digamos, ¿no?, que hizo llegar a Trump por segunda ocasión al gobierno de Estados Unidos. Pero cuando yo escucho el discurso público, desde la persona, desde el transporte público, desde mis estudiantes, digo, pero es que ¿por qué están llegando? ¿Y por qué no se van? Y mírenlos. Y yo digo, realmente no, eso es un discurso, no es un discurso que está siendo empático con lo que estamos o están solicitando para las comunidades de los mexicanos, ¿no? Digamos, a ver, ¿qué les pasaría entonces que la siguiente promoción, el siguiente ingreso, ¿no?, o que tuviéramos cuotas de ingreso,
no solamente por sexo, que no las tenemos en ninguna universidad, institución de educación superior, que tuviéramos cuotas de ingreso para migrantes, para población indígena, para población con capacidades distintas y para inmigrantes. ¿Y qué pasaríamos que en un salón llegáramos y entonces no nos tocara compartir con inmigrantes árabes, con inmigrantes africanos? Y entonces ahí estaríamos viendo, ¿no?, qué tanto somos realmente, ¿no?, multiculturales como muchas veces el discurso piensa. Cuando uno lo vive, entonces dices, ¿no?, y estás en una universidad y en donde tú eres una minoría, dices, híjole, yo creo que sí, hay que pensarnos, ¿no?, allá, ¿no?, donde, ¿no?, los blancos no hispanos, ¿no?, son la mayoría, y en donde te regresan a ver cada vez que hablas porque tu acento te delata. Entonces, en realidad, yo sí creo que vale mucho la pena no reflexionar sobre esos discursos, ¿no?, antimigratorios, xenofóbicos que tenemos en México. Otra vez, cuando pasan y uno va a la central del norte, cuando seguramente les pasó, hay toda una resistencia, toda una resistencia de las colonias que están ahí porque dicen, no los queremos aquí. No estamos muy lejos, a 3 cuadras de aquí de la escuela están intentando poner un albergue de inmigrantes y hay toda una resistencia de la colonia, vivo ahí. Entonces yo siempre cuando me preguntan, ¿va a firmar en contra del albergue? Le dije, no, yo sí quiero. Entonces me voltean a ver y siempre hay bueno, seguramente, bueno, en fin, la historia me recuerda a mi historia migratoria siempre. Entonces, en realidad siempre hay que pensarnos, ¿no?, México también como un país receptor, sobre todo los potenciales, y aquí un poco lo enlazo con la bibliografía Hinde Haas. Creo que tiene una visión muy optimista y me parece muy interesante pensarla en contextos de migración no tradicionales. El libro se llama How Does Migration Work? Digamos, cómo funciona la migración, sobre todo en Europa, ¿no?, sobre todo porque la migración parece ser una variable fundamental para el crecimiento económico, ¿no? Algunas economías ya están experimentando una disminución de su población y ven en los programas de migraciones temporales la posibilidad de poder complementar la ausencia de mercados de trabajo. El trabajo de cuidados es fundamental, por ejemplo, para el cuidado de personas adultas mayores, ahora en Alemania, pero también va a estar presente para Estados Unidos y también para Canadá, y entonces quienes van a proveer de mano de obra, digamos, calificada, van a ser estas economías que todavía estamos frente a un bono demográfico que se puede discutir si sí o no, pero que en realidad estamos, ¿no?, ante la posibilidad de vernos también incorporados en esta gran ecuación de desarrollo en donde la migración, desde mi lectura, es importante. Y finalmente quisiera un poco comentar que estamos frente a un rediseño curricular en la escuela, y entonces aquí el llamado, ¿no?, para los responsables del diseño curricular, que podamos incorporar estas temáticas que tienen que ver justo, ¿no?, en cómo el análisis económico puede aportar de manera significativa a estos fenómenos, en comprensión de estos fenómenos, y cómo también desde la economía se pueden hacer propuestas en torno a la migración, pero también de cómo incorporar la migración en la ecuación de desarrollo. Me parece que ahora está ausente en nuestro programa académico aquí, ¿no?, del programa de licenciatura, pero bueno, espero que podamos enmendar la plana próximamente. Gracias. ¿Quieres comentar? Bueno, yo recientemente tuve el placer de leer un libro que fue desarrollado desde el Centro de Investigación sobre América del Norte de la UNAM, que lleva por título Migración, Diásporas y Desarrollo Sostenible, Perspectivas desde América Latina. Este libro tiene muchísimas cifras, también pues tiene estos retos a los que se enfrentan los países, ¿no?, con la llegada de migrantes, pero también a los retos que se enfrentan los migrantes en todo su proceso migratorio. También tiene como esta perspectiva social del cómo tú puedes desarrollar proyectos para poder integrar esas comunidades. Se me hace un libro muy bueno, sobre todo esta perspectiva desde América Latina, porque justamente en la academia pues casi siempre nos dan autores de otros lugares, ¿no? Entonces este libro la verdad abrió como mi perspectiva sobre la migración en el lugar en el que estamos. Y pues sí, yo se los recomendaría mucho. Gracias, Jimena. Es Gloria Anzaldúa, esta teórica chicana que les digo, y desarrolla teoría de la frontera. Y también, ahorita en las recomendaciones de libros, ACNUR desarrolló un libro que se llama Más allá de la ventana,
y son historias hermosas de refugiados, que también se los podemos recomendar. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿No? Entonces, pues no me resta más que cerrar esta mesa. Atendiendo la observación del doctor Cobo, comentarles que la segunda mesa, la mesa del día de mañana, está orientada a economía solidaria desde el fenómeno de la migración. Entonces, para que puedan un poco ir perfilando estas propuestas para el nuevo plan de estudios. Nuevamente les reitero la invitación a la exposición. Ojalá se puedan dar una vuelta ahí en la biblioteca. Y los esperamos el día de mañana para continuar nuestras labores y actividades. Muchas gracias.